en otra construirla. Este desde que nació tiene una luz propia, una elegancia, bueno, fuera de lo común. Principios y sobre todo lealtad, que vale mucho. Lo distingue el programa el doctor Julián Cerulle. ¿Cómo está usted? Julián Cerulle, buenas noches, Julián Cerulle. 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 Doctor, parece que la banda lo quiere. Lo hacen muy bien, felicidades. Gracias. Doctor, usted vive como en calma, tranquilo, ¿verdad? Que la vida es bella porque está integrada por una naturaleza que inspira que el hombre aprenda siempre a vivir amando. Bien. Y el ser humano es parte de esa naturaleza como lo son los animales irracionales. Y si tú trabajas mucho, si tienes que cabalgar todos los días con firmeza, ¿por qué llenarte la vida de tristeza y de incertidumbre? Usted siempre está feliz, siempre está... Hay veces que tú tienes que reaccionar en la vida, Sí. dependiendo de cómo el otro te responde o no responde a las obligaciones que uno tiene para con los demás. Esas son situaciones que se dan. ¿Qué le pone a usted cabizbajo? Que usted se sienta down. Cuando tú observas la deslealtad y la descomposición, cuando tú observas que el mundo debe marchar por un camino correcto de la integración, la solidaridad y la lealtad entre los seres. Muy bien. Cuando veo guerra, cuando veo acciones que violentan la estabilidad y la dignidad del ser humano y la armonía en los hogares, eso a mí me acongoja. Bien. Usted es un hombre que busca la igualdad, aunque es difícil conseguirla, pero le gustaría tener un país que tenga un porcentaje más cercano, que no exista una brecha tan grande entre los que no tienen y los que tienen, ¿verdad? Lo que busco es que se actúe con la grandeza de brindar las posibilidades de que cada quien pueda trillar su camino. ¿Qué haces tú si no le proporciona a un pueblo aprender, a educarse, a formarse y al mismo tiempo enseñarle a trabajar y proporcionarle las herramientas para el trabajo? Hay mucha gente que dice que a los gobernantes y a los políticos de alto nivel le conviene tener un país que sea analfabeto porque pueden hacer con ellos lo que le venga en gana. Eso depende de quien sea el gobernante. Porque en Suecia, en Dinamarca, en China continental, en Japón, Corea del Sur, no se ha buscado eso. Y eran tan pobres o igual o más que nosotros para el 1960, algunos de esos países. Hoy han dado grandes saltos porque educaron, formaron a sus hijos. Le enseñaron a conocer la química, la física, la matemática. Determinaron qué profesiones debían ser alimentadas y deben ser alimentadas para seguir y buscar de acuerdo a las necesidades del mercado y de una nación. Doctor. Julián. Es que después de usted hablar tan bonito así, uno decirle de que Julián. Es lo más bello que uno puede recibir cuando dicen su nombre. Ok. Hay confianza. Ok. Julián. Pero en un tono más suave. Más suave, más slow, right. Julián. Todavía más. Va, Julián. Ya usted hizo una exposición muy amplia, con la verborrea, el léxico que usted tiene muy amplio. Muy amplio. Yo le doy gracias a Dios que soy hombre. Pues yo fuera mujer y con lo que usted habla, yo estuviera ya aquí de patilla. Después de todo eso, usted abandona la política personal, a sabiendas de que hay un pueblo que es fiel a su criterio y otros que son fieles a su criterio, pero lo hacen internamente, no les gusta expresar lo que usted tiene como norte, que es su capacidad inmensa, inigualable de ser serio. Puede decir lo que quiera de usted, pero todo el mundo tiene que decir, ese hombre es serio.
¿Usted alguna vez ha expresado abiertamente, sinceramente, por qué usted se salió de la falda política del país? Usted podría decirnos al país, aparte del mundo, ¿por qué usted abandona la política nuestra? No, mira, ahora hay algo más importante que mi yo. Ok. Lo más importante para mí es que el presidente de la República, Sí, en quien creo y a quien respeto sí. y a quien conozco en sus interioridades de sentimiento y pensamientos para un pueblo, siga fortaleciendo un liderazgo que le transmita confianza a un pueblo y ese pueblo aprenda a confiar en su presidente. Nosotros necesitamos quien guíe la conducta y el accionar del pueblo, con un esquema concreto y definido a través de un plan de gobierno como resultado de un gran pacto de nación. Muy bien. El presidente tiene las condiciones y eso es lo que yo quiero que se motive a este pueblo a dar los grandes saltos hacia la gran transformación que merece la nación. El hombre que usted conoce, el hombre, Danilo Medina, que usted lo conoce a él, a Candy y su familia, ¿verdad? Desde muchos años. A él y a doña Candy en particular. ¿Desde qué tiempo? Más de 30 años, ¿verdad? Tenemos casi 38 años conociendo. Muy bien, muy bien. Ese hombre que usted conoce, que conoce las intríngulis del profesor Juan Bosch interna en ustedes, en comerse una sopa, una chapea, un pan con mantequilla, es el mismo hombre que está ahora mismo en el gobierno. Claro. Claro. No tiene por qué cambiar. Te voy a decir el por qué. Ok. El presidente proviene de una familia del campo. El presidente conoció al campesino. Sabe lo que es envejecer a los 35 años y lleno de arruga un rostro. ¿Cómo? El presidente conoció cómo vivieron los campesinos. Y el presidente compartió en las luchas revolucionarias y hizo un concepto de lealtad y solidaridad en el accionar político de su vida. El presidente fue la avanzada de Juan Bosch en cada una de sus salidas. Usted también estaba ahí en ese momento, ¿no? Compartíamos grandes tareas. Muy bien. Estuvimos en varias ocasiones en comisiones nacionales juntos. Sé cómo piensa y cómo debe ser el comportamiento de un estadista. Ok. Lo hizo ver el día de su proclamación en el discurso, y en este discurso de presentación de memoria también lo hizo. ¿Cómo usted califica este discurso, el más reciente, día 27? ¿Cómo usted lo califica? Primero hay que dividirlo en dos partes. Ok, ¿cuáles son? Lo que es el informe de las memorias y lo segundo, el sentimiento que le expresó a un pueblo para hacerle ver que no hay miedo mayor que el miedo mismo y hay que hacer desaparecer ese miedo. Y en segundo lugar le hizo ver a un pueblo que le han enseñado el pesimismo, la frustración y el trauma, y son vicios que hay que hacer desaparecer. Le habló a un pueblo con un sueño y por un sueño, pero haciéndole ver a un pueblo que debe de pelear por hacer realidad ese sueño. Nunca dijo yo, siempre le dijo al pueblo ustedes y nosotros y ustedes. Es como un accionar colectivo y mancomunado de las fuerzas que deben intervenir en la vida nacional. Usted que conoce los fundamentos reales del Partido de la Liberación Dominicana, a fondo. Él está por encima en el sentimiento y en el pensamiento y en la conducta que el partido. Muy bien. Esa conducta enseñada periodiquito a periodiquito, reuniones a reuniones, servir al partido para servir al país, ¿no? A servir al pueblo, sí, es lo mismo. ¿Eso está consumado en la lealtad real que se vive ahora mismo o eso está obviado por la corrupción? En lo que respecta a la conducta y la forma de ser del presidente, lo está expresando de forma positiva. Él. Muy bien. Hay otros tantos que también tienen una conducta que van demostrando un respeto por parte del pueblo y de ellos mismos. La palabra corrupción es algo que está en todo el contexto de la geografía mundial. Sí.
No hay una sola nación que no se traiga a colación la palabra corrupción. Hemos vivido bajo el vicio y el cáncer de la corrupción. Pero tampoco podemos hacer de la corrupción un modus vivendi para hacer política. El político tiene que hablarle a los pueblos para educarlo, formarlo, instruirle y darle conciencia. Y cuando yo hablo de corrupción, debo decir quién es el corrupto. Porque la corrupción no solo está en el aparato del Estado, también está en muchos de los estamentos de la vida y de la sociedad nacional y civil y pública. Ahora bien, lo que hay que ir tomando las medidas e ir viendo que el presidente ha tomado medidas y que han ido dando transparencia a muchos aspectos. Y eso hay también que aprender a destacarlo. Cuando el señor Hipólito Mejía reconoce un proyecto como positivo y le caen encima, eso es desconocer lo que es el accionar y la vida política. Hay que saber reconocer y motivar a quien conduzca o conduce el destino de una nación. El opositor no es solo para tirar piedra, es para ayudar a crear conciencia. La conciencia vale más que 1.000.000 de palabras, vale más que hasta el razonamiento. No puedes razonar ni puedes hablar si tú no tienes conciencia sobre cada tema, sobre cada sujeto que tú vas a enfrentar y desarrollar. En el argot del pueblo, en el lenguaje popular, usted tiene contacto, ¿verdad que sí? Con gente, trabajadores que viven en barrios, que tienen un lenguaje llano. ¿Usted ha escuchado la palabra pariguayo? Sí, muchas veces. Usted conoce la definición de pariguayo, ¿verdad? Me luce que sí. Muy bien. Y hay muchos que le pueden dar un significado diferente, una forma peyorativa, una forma ofensiva, y otros le dicen, este es un pariguayo, es uno que no vale mucho, una persona sin mucho valor. Al que no es rápido con el dinero le llaman palomo, pariguayo. Al que le dan la oportunidad para hacerse rico y no lo hace muchas veces. Se fue un pariguayo en tal cosa. En ese algo popular, ¿alguna vez a usted no le han vociferado cuando usted estuvo en una posición siendo ministro del gobierno, que usted abandonó tal opción porque no competía a la opción con su credibilidad como hombre? ¿Nunca a usted le pasó por la mente que le digan, ese tipo es un palomo, un pariguayo, se puede haber hecho rico aquí? Tú sabes lo bello que tú andar por Santiago, o por donde sea, y te dicen, hola Julián, hola licenciado Cerulle, y tú andas solo. Pero nada más hombres que le dicen que sea usted. Seres humanos. ¿Mujeres nunca se le tiran a usted? ¿Lo ven muy serio? No, la mujer permite que uno le dé un saludo con un beso o con un abrazo. El hombre permite que uno le dé la mano o le dé un saludo con la cabeza. Muy bien. Entonces, Julián, sobre las mujeres un hombre nunca debe de hablar. ¿Y qué debe de hacer? Guardar siempre los secretos. No pregonar. Eso no se pregona. La relación entre hombre y mujer es el secreto que tiene que ir más allá de la tumba. Pobre de aquel hombre que divulgue, que hable, que se crea un superhombre ante una mujer. Toda mujer debe merecer el respeto de la discreción y el secreto. Qué bueno. Te enseñaron, Julián, Usted no sabe quién será esa mujer mañana, como madre, como persona, en la sociedad, en el mundo del comercio, en el mundo de la política. Es un ser que hay que protegerlo con toda la finura necesaria. Muy bien. Julián, tómese un sorbito ahí de agua cacada, por favor. A lo bello que va el programa. Sí, le voy a hacer una preguntita ahí. Si Danilo Medina lo llama a usted para que usted coopere con el país y tenga a la cabeza de un ministerio, ¿usted lo aceptaría? ¿Por qué tengo que hablar de algo que es hipotético? ¿Cómo así? Lo que yo debo de hablar es en lo que yo puedo ayudar, para ayudarle a él, concientizando a un pueblo, para que él pueda el 16 de mayo recibir los votos para ganar en la primera vuelta. Sí, pero al país le conviene tener un hombre como usted, ya que sea eso, respetuoso. Ese no es problema mío. ¿Y de ese quién? es problema quien conduzca a la nación. Y yo no tengo que pasar factura para servirle a mi pueblo. Y al pueblo se le sirve en cualquier pulgada de la geografía nacional. Desde su oficina usted va a cooperar. De toda parte se coge. Tú educando, tú hablando, tú formando, tú motivando, tú desafiando, tú provocando a un pueblo a que juegue un papel.
que sea activo, que se reencuentre consigo mismo y con los demás y que aprenda a luchar por la patria. Tú estás cooperando. Muy bien. Hay ocasiones que el hombre tiene un line-up de integrantes que tienen que ver con el trabajo colectivo, o sea, hacerlo unísono. ¿Usted cree que el equipo que tiene detrás, esos jugadores de posiciones diferentes que tiene el presidente de la República, ayudan a la moral del presidente, a la credibilidad del presidente o le hacen daño? Yo te voy a mencionar 3 para no cometer errores. Sí, señor. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, Amigo de muchos años ahí. es una persona de conciencia política, de formación ciudadana, un intelectual acabado. Ese es el primero. Te voy a hablar a ti, por ejemplo, que no lo conozco personalmente muy bien, el ministro administrativo de la Presidencia, Peralta. Peralta. Es un hombre de base económica familiar. Y una persona que ha venido haciendo un trabajo con gran interés. Te voy a mencionar por último, para no seguir, Sí. al ministro de Obras Públicas. Es una persona de base económica. No tiene que ir a buscar ni mendigar. Que no es un desbaratado. Tiene de qué vivir y además tiene que ahora demostrar que tiene dignidad. Por último, te voy a mencionar uno que no es ministro. Te voy a mencionar al administrador del Banco de Reservas. ¿Qué posición viene jugando el banco en los últimos 2 o 3 años? Se ha ido convirtiendo en la entidad más cimera de lo que es el sector financiero nacional. Gracias a quien, a alguien que viene del sector privado, lo llevaron allí y está conduciendo con lealtad y con dignidad todo lo que es la conducta de un banco. Muy bien. Doctor. Entonces quiere decir que la gran mayoría de nuestro pueblo es buena, es noble. Pueden aparecer perversos, pero lo hay en el sector empresarial, en el sector sindical, lo hay en el sector político. Lo que no podemos es trasnocharnos, frustrándonos, traumatizándonos, no es buscando ese mañana, como lo hizo Winston Churchill con Inglaterra, como lo hizo De Gaulle con Francia, como lo hizo el Konrad Adenauer con Alemania, y como lo hizo Olof Palme en Holanda. No, es transmitirle a un pueblo que puede dar los pasos. Y eso lo hizo el presidente en su discurso. Y eso lo hizo el presidente en su toma de posesión. ¿Que eso quiere decir que es populismo para algunos sociólogos? No, eso es saberle decir a un pueblo, yo estoy aquí, pero sin ti no podemos hacer nada. Y ese pueblo tiene que aprender a jugar un papel, también a defenderse, aprender a trabajar y exigir que le enseñen a trabajar y crear las condiciones para vivir con orgullo y como dignidad, como parte de la especie humana. Doctor, los lineamientos partidarios, las enseñanzas políticas. Por ejemplo, ¿sí? Esos jóvenes que están ahí en la música, si hubiesen encontrado escuelas desde muy niños, si hubiese ocurrido lo que ocurre en China, que los abuelos van a las 3 de la tarde a buscar sus nietos a la escuela y se los llevan a la escuela de música, ¿quiénes serían ellos hoy? Si ese joven que tiene esa cámara le hubiesen enseñado de muy joven el valor del lente, ¿quiénes serían ellos hoy? Y a ella, doctor, Lo que tienen que hacer estos políticos que se consideran líderes es hablarle, concientizarle a un pueblo, decirle hacia dónde debe encauzarse la gobernabilidad, hacia dónde debe encauzarse lo que es el sentimiento para la gran transformación donde cada hombre y mujer tiene que jugar un espacio. Pero no le hablan, solo tienen un tema, el tema de la corrupción de Estado. Y sucede que ese tema se va a dar mientras haya miseria y haya pobreza y haya ignorante en nuestro pueblo. Pero si hay un presidente que tiene por norte que se eduque un pueblo, formar los profesores y transmitirle, involucrarse con lo que es la tecnología y la ciencia, entonces decimos, de aquí a 15, 10 o 20 años estaremos viviendo un mundo diferente. El día que llenemos el país de escuelas, de música, de teatro, de pintura, de escultura, pues tenemos que preparar ese material humano. ¿Le hablan estos supuestos líderes políticos al pueblo así? ¿Le dicen eso al pueblo? No. ¿Saben cómo viven los campesinos si nunca han ido al campo? ¿Saben cómo viven los obreros si nunca han ido a una fábrica más para explotarlo y dirigirlo? No,
Solo tiene que ver, algunos tienen hasta universidades. ¿Cuál es el pensum de esas universidades? Muchas sin biblioteca, muchas sin laboratorio. Eso no es educar, eso no es hablarle a un pueblo. Cada escuela debe tener un gimnasio, debe tener sus laboratorios, debe tener su biblioteca y debe tener el debate permanente y la dialéctica como debate y como aspecto que motorice a un pueblo. Eso es lo que tienen que hacer estos políticos. No seguir jugando con la palabra, con el dinero y con la televisión y la radio. No, a los pueblos hay que transmitir el deseo de luchar de un mañana por nuestros hijos, por nuestra familia. Hablarle de la familia, hablarle de los hijos, hablarle de lo que significa la bondad, el orgullo de ser honrado y tener como norte la dignidad. Eso es lo que hay que hablarle a un pueblo, a ese pueblo pobre, a ese pueblo humilde, a ese pueblo que solo encuentra abogados cuando hay elecciones. Pasan las elecciones y se olvidan de los obreros, de los campesinos, se olvidan de los pobres, se olvidan de los chiriperos y de los buhoneros y se olvidan hasta de una clase media. No, fíjate, te traen a colación cosas muchas veces que tú no le encuentras ni una razón. Yo quiero que se entienda lo que estoy diciendo. No soy un hombre que estoy buscando posiciones. Ya voy a cumplir 70 años. ¿Cómo va a ser? Y lo que la vida tenía que darme me lo dio. Me dio una familia bella, unos padres encantadores, una esposa que me cuida como a un príncipe. Me dio mis hijos, 3 hijos y me ha dado 4 nietos hasta ahora. ¿Qué más quiero? Y me dio un amigo como tú. Amén. Gracias. Una feliz noche. Especial don Julián Sarulla, gracias por estar con nosotros.